Sí, grabando. Sí, sí. Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo soy la profesora Teresa Rodríguez, soy compañera de Álvaro, de Carmela y de María, y conmigo vais a trabajar en metodología de la enseñanza del español, ¿de acuerdo? Aquí tenéis mi correo, teresa.10@usal.es, y bueno, mi nombre ya os lo he dicho, Teresa Rodríguez, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer en estos 3 días de trabajo? ¿Qué vamos a trabajar en esta asignatura? Bueno, pues primero voy a realizar una serie de presentaciones teórico-prácticas, ¿de acuerdo? Para que os vayáis familiarizando un poquito con los diferentes métodos que se han utilizado para enseñar lenguas extranjeras, ¿de acuerdo? A lo largo de la historia, especialmente a lo largo del siglo XX, ¿de acuerdo? Para ver la evolución. ¿Qué vamos a hacer también? Después de ese acercamiento teórico, vamos a trabajar con materiales y con ejemplos reales para que vosotros mismos veáis los manuales y veáis cómo esos métodos se han plasmado en los diferentes materiales, ¿de acuerdo? Cómo ha habido una pequeña evolución en los ejercicios, en los contenidos, en los planteamientos, ¿vale? Así que os vais a convertir expertos en el análisis metodológico a lo largo de estos 3 días. Los contenidos que vamos a ver, bueno, pues vamos a empezar haciendo una pequeña introducción y vamos a ver realmente qué es un método, ¿de acuerdo? ¿Qué consideramos un método en la enseñanza de lenguas extranjeras? Los componentes que tiene y cómo lo entendemos hoy en día. Y vamos a ver cuáles fueron los primeros métodos que surgieron, porque a lo largo de toda la historia se han enseñado lenguas, aunque haya sido en el siglo XX, cuando realmente se hayan comenzado a desarrollar más metodologías, ¿de acuerdo? Veremos un poco el método de gramática-traducción y el método directo. Después seguiremos con los métodos estructuralistas que surgen en la década de 1940. Veremos el planteamiento que hay, cómo se enfoca la lengua y nos centraremos en dos métodos, en el desarrollo de este estructuralismo en la enseñanza de lenguas, en el método audiolingüe y en el método situacional. Después iremos evolucionando y en la década de 1960 se desarrolla el enfoque cognitivo, que aunque no formuló, por así decirlo, ningún método en concreto, sí que hizo diferentes planteamientos que se tuvieron en cuenta con posterioridad. Después seguiremos con los métodos humanistas, que surgen como reacción a los anteriores, y trabajaremos todos juntos en el método del silencio, la sugestopedia, el método comunitario y el método de respuesta física total. Aunque ha habido otros diferentes, nos centraremos en estos 4 para que conozcáis un poquito este panorama. Después trabajaremos con el enfoque comunicativo, que es mucho más novedoso y es lo que hoy en día se suele abogar en la enseñanza de lenguas extranjeras, como seguro que todos ya sabéis. Y aquí hablaremos del método de noción funcional y del enfoque por tareas, ¿de acuerdo? Y finalmente hablaremos de 2 documentos oficiales: el Marco Común Europeo de Referencia, que es el que se utiliza para enseñar lenguas a nivel europeo, ¿de acuerdo? Que se refleja ahí las competencias, las actividades, qué niveles hay, cómo se estructuran. Y finalmente trabajaremos con el plan curricular del Instituto Cervantes, que es la materialización de ese Marco Común Europeo de Referencia, pero para la enseñanza del español, ¿de acuerdo? Trabaja con contenidos, con estructuras, con los diferentes niveles. Y así a ver si entre todos logramos llegar un poquito a cuál sería el método definitivo, el método mejor para enseñar lenguas, ¿de acuerdo? Los objetivos, por lo tanto, pues los que os he comentado, que os familiaricéis con las diferentes metodologías utilizadas en la enseñanza de lenguas extranjeras, que sepáis identificar las principales características de los métodos con los que vamos a trabajar, para que así podáis analizar de forma crítica las diferentes propuestas metodológicas, para que vosotros mismos podáis ver un manual y saber que es estructuralista, si contiene ejercicios comunicativos, cómo se enfocan las actividades, ¿de acuerdo? El plan de trabajo, pues el que os he comentado. Después compaginaremos las presentaciones con análisis de materiales, vosotros mismos participaréis individualmente, en grupos, así que vamos a trabajar todos juntos, ¿de acuerdo? Y las clases ya las sabéis, tenemos clase hoy martes 15 de enero, mañana y pasado, y nos veremos más o menos de 9 hasta las 12:30 en esta clase, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, como seguro que os han comentado los otros profesores Álvaro y Carmela, ¿vale? Se os entregará un certificado de participación al final del curso, por lo tanto tendréis que asistir pues a 2 de las 3 sesiones que impartiremos, ¿de acuerdo? Y como ya habéis visto, pasaremos una hoja de firmas para el control de la asistencia. No sé si tenéis alguna duda, queréis hacer alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien?
De acuerdo, podéis interrumpirme siempre que queráis, si tenéis una duda, si queréis contar algo relacionado con el tema, cualquier cosa, ¿vale? Aquí participamos todos. Y pues vamos a comenzar, pero antes de comenzar con los conceptos de metodología, me interesa saber cómo aprendisteis vuestra primera lengua extranjera. Quiero que me contéis más que la experiencia, cómo era el manual con el que trabajabais en clase, qué materiales utilizabais, si solo hablaba el profesor, si vosotros también participabais, qué ejercicios teníais, qué destrezas trabajabais, si solo escribíais y leíais. Así que venga, ¿quién quiere comenzar a contarme un poquito la experiencia aprendiendo alguna lengua extranjera? Venga, Marwa. Sí. Venga, ánimo. El papel del profesor era como lector o nos da siempre las instrucciones. Él era el guía de la clase. Tenemos actividades controladas de gramática estructural. Y ya. Sí. ¿Por aquí? No, es que hablas de la primera lengua, ¿no? No, una lengua extranjera. Una lengua extranjera, que hayáis aprendido español o inglés o cualquier otra. Más experiencias que queráis contar un poquito. Por aquí y luego seguimos por aquí. El tema es que era la facultad, no estamos hablando de manuales, estamos hablando de asignaturas, una de gramática, por un libro por el profesor, también estos también otro libro por el profesor. Como estamos jugando textos diferentes de manuales. Y luego poco a poco con la función de desarrollo de la lengua podemos estudiar más asignaturas como cómo se escribe un artículo, la literatura, etc. El tema es que no utilizamos manuales como aula o mañana o eso, ¿no? Son materiales que va preparando el profesor según una asignatura. Más especializadas, ¿no? De la enseñanza de la lengua, más que dominar su literatura, su historia. Vale, fenomenal. Más cosas que queráis contar. ¿Qué os ha ayudado a vosotros? ¿Qué tipo de actividades os ayudaban más cuando estabais aprendiendo, pues por ejemplo, español? Si había participación en las clases. Contadme un poquito más. Yo creo que dependía de la asignatura que estudiábamos en relación con la enseñanza de español como lengua extranjera. Por ejemplo, yo recuerdo que en conversación nos basábamos más en un método comunicativo en el que el profesor ya nos daba, por ejemplo, un ejercicio, teníamos que hacerlo en grupos, por ejemplo, o en otras asignaturas como la gramática no es lo mismo en otra. Entonces yo veo que lo genial es como o lo preferible es hacer como una combinación dependiendo del objetivo que quiero focalizar en el alumno. Eso creo. Muy bien, vas muy bien. En este primer apartado realizaremos una breve introducción teórica a la metodología de la enseñanza de lenguas. Para ello, consideraremos, en primer lugar, los factores que entran en juego a la hora de configurar un tipo de metodología en el ámbito que ahora nos ocupa y, seguidamente, nos aproximaremos al concepto de método y a sus componentes. Es cierto que el ser humano siempre ha tenido curiosidad e interés por aprender a comunicarse en otras lenguas y, por ello, a lo largo de toda nuestra historia, se han aprendido y enseñando idiomas. No obstante, para hablar de metodología de enseñanza de lenguas, debemos remontarnos al siglo XX, ya que no es este momento cuando comienza a desarrollarse una metodología propiamente dicha, debido al interés que comienza a despertar el aprendizaje de una lengua extranjera y el proceso que esto conlleva. Por ello, comienzan entonces a surgir diferentes ideas y teorías acerca de cómo se produce este proceso, qué factores influyen en él, qué debemos tener en cuenta. Todo ello con un mismo objetivo: superar las barreras que plantea este proceso con el fin de aprender una segunda lengua de forma exitosa. Es entonces cuando las propuestas de enseñanza y aprendizaje comienzan a considerarse métodos. Poco a poco comienzan a integrarse nuevas ideas, teorías y propuestas, cuyo último fin es encontrar un método que responda a todos los interrogantes y que permita superar todas las dificultades que plantea este complejo proceso.
Según el modelo de Neuner y Humfeld del año 1993, cuando hablamos del diseño de un determinado método o enfoque, debemos tener en cuenta una serie de factores que condicionarán su configuración. En primer lugar, el método estará condicionado por la aplicación de conocimientos de diversas disciplinas relacionadas con el ámbito que nos ocupa, como son la lingüística, la psicología del aprendizaje, la pedagogía o la didáctica. Esta integración de conocimientos teóricos marcará, en primera instancia, la didáctica de la enseñanza de lenguas. Asimismo, cuando hablamos de metodología de enseñanza de lenguas extranjeras, siempre debemos tener en cuenta una serie de factores contextuales de gran relevancia, como son los modos de enseñanza y aprendizaje presentes en los diversos países y la forma de enseñar la lengua materna. Por otro lado, también tienen un papel crucial las experiencias previas del proceso de aprendizaje de otra lengua y qué conceptos e ideas se tienen del país o países donde se habla la lengua que se va a enseñar o aprender. Finalmente, es esencial también tomar en consideración las condiciones individuales de aprendizaje y las características específicas del grupo, así como los objetivos que se marcan en el curso que se impartirá y las expectativas de los alumnos, ya que el cumplimiento de estas determinará, en gran medida, el interés y el progreso de su aprendizaje. El desarrollo de esta disciplina, al igual que el desarrollo de cualquier otra, hace indispensable que se desarrolle una terminología adecuada que permita describir aspectos claves del proceso de aprendizaje y enseñanza. Parece lógico, por tanto, que el primer concepto que debemos definir es el de método. Un método es, en líneas generales, una forma de proceder de forma ordenada. En el ámbito de enseñanza de lenguas hay múltiples maneras de definirlo y entenderlo, pero en esta ocasión nos basaremos en la propuesta del diccionario de términos clave de L del Instituto Cervantes, que a su vez está basada en el modelo propuesto por Richards y Rogers del año 86. Así, vamos a entender el método como un conjunto de procedimientos que han sido establecidos a partir de un enfoque para determinar el programa de enseñanza, sus objetivos, sus contenidos, las técnicas de trabajo, los tipos de actividades y los respectivos papeles y funciones de profesores, alumnos y materiales didácticos. Es decir, un método buscará concretar cómo serán y qué papel jugarán los agentes y los diferentes elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje partiendo de una serie de supuestos teóricos. De esta definición se desprenden, a su vez, tres términos claves, como son el enfoque, el diseño y el procedimiento. En líneas generales, entenderemos el enfoque como el marco teórico, el diseño como la puesta en práctica del enfoque, es decir, cómo aplicaremos la teoría a la práctica. Y finalmente, consideraremos el procedimiento como la puesta en práctica de todo lo anterior. Para profundizar un poco más en estos conceptos, partiremos del modelo de Richards y Rogers que ya hemos mencionado antes. Así, el enfoque sería la concepción que se tiene sobre la naturaleza de la lengua y su proceso de aprendizaje. Esta concepción teórica subyace bien explícita o implícitamente a toda práctica didáctica, es decir, va a condicionar todo el proceso posterior. Asimismo, consideramos que todo enfoque está basado en una teoría lingüística, que es la que determina cómo se entiende una lengua, y una corriente pedagógica, que es la que va a definir cómo se produce el proceso de aprendizaje. Con respecto al diseño, sería la materialización del enfoque, es decir, la explicación de cómo se va a llevar a cabo este proceso. Aunque se ven involucrados muchos factores, los principales serían la determinación de objetivos, es decir, cuál es la finalidad del curso, la selección de contenido lingüístico y su organización, la confección de un sílabus que permita alcanzar los objetivos previamente definidos, los tipos de tareas de aprendizaje y actividades que se van a realizar, es decir, cómo trabajarán los alumnos para poner en práctica los contenidos lingüísticos, el papel del profesor y del alumno, por tanto, el rol que adoptará cada uno de ellos durante el proceso. También entraría en este apartado qué materiales de enseñanza se van a utilizar en las clases, es decir, con qué apoyo contarán los estudiantes y el profesor para desarrollar y poner en práctica los diferentes conocimientos.
Y finalmente, pero no menos importante, la evaluación. Es decir, cómo el profesor va a valorar el progreso de sus alumnos para considerar si han conseguido los objetivos propuestos al inicio del curso. Finalmente, el procedimiento es la puesta en práctica del enfoque y del diseño de un método concreto. Por tanto, lo consideraremos como la actuación del profesor y de los alumnos según los supuestos teórico-prácticos establecidos previamente. Así, podríamos considerar como elementos del procedimiento las técnicas, las prácticas y los comportamientos, tanto de profesores como de alumnos, la gestión del tiempo de cada sesión, cómo he organizado las tareas que vamos a desarrollar en el aula, el modo de interacción entre el profesor y alumno y entre los diferentes alumnos y qué estrategias se han utilizado durante este proyecto. Como ya hemos mencionado al inicio, no es realmente hasta el siglo XX cuando todos estos conceptos comienzan a cobrar fuerza y a desarrollarse métodos de enseñanza teniendo en cuenta los componentes descritos. No obstante, es interesante hacer un breve acercamiento a dos métodos que se utilizaron previamente, ya que estos condicionarán e influenciarán el surgimiento de diferentes corrientes metodológicas. Los dos grandes métodos que podemos considerar son el método gramática-traducción y el método directo. El primero, el método gramática-traducción, se basa en el sistema utilizado para la enseñanza de lenguas clásicas, es decir, la enseñanza del latín y del griego como lenguas cultas. Pero posteriormente se desarrolla también en Europa a finales del siglo XVIII para la enseñanza de otras lenguas europeas. Es esta cuestión la que nos interesa especialmente. Este método concibe la lengua como un conjunto de estructuras que pueden ser observadas y analizadas, y entiende el aprendizaje como una interiorización de las reglas gramaticales y sus excepciones, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos a la traducción de oraciones y textos en la lengua meta. Por tanto, el objetivo de este método era capacitar a los estudiantes para leer y para hacer traducciones en las que se toma como referencia la primera lengua. ¿Qué quiere decir? Que se utilizará la primera lengua para llevar a cabo ese proceso de traducción y lectura. Por tanto, este método se centra únicamente en la lengua escrita y presta una especial atención al error, que debe ser corregido inmediatamente. El aprendizaje de la gramática es deductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a presentar un conjunto de reglas explicadas exhaustivamente, y estas reglas deben memorizarse para poder aplicarlas posteriormente en los ejercicios de traducción. El profesor es el principal protagonista en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y su función consiste en proporcionar los conocimientos lingüísticos y corregir los errores. El estudiante, por el contrario, se limita a seguir las instrucciones del profesor, a memorizar las reglas y las listas de vocabulario y a leer y a traducir. En resumen, es un método en el que no se da apenas importancia al papel que tiene el alumno, que es un mero agente pasivo, y está enfocado fundamentalmente a la memorización con el fin de trabajar únicamente con estos textos escritos. El otro método que consideraremos en esta ocasión es el método directo. Este método surge a finales del siglo XIX y se enmarca dentro de los métodos que se han denominado como naturales. Sus planteamientos se basan en que el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera es similar al proceso de adquisición de la lengua materna. En contraste con el método de gramática-traducción, otorga un absoluto protagonismo a la lengua oral y trata de evitar por completo el uso de la lengua materna en el aula. Por esta razón, la enseñanza de la gramática va a pasar a un segundo plano, ya que se considera que ésta debe aprenderse de forma inductiva y se da prioridad a la enseñanza de vocabulario y de diálogos con estructuras frecuentes en el uso cotidiano. El método directo busca que el aprendizaje de la lengua se produzca mediante la imitación de un modelo lingüístico, por lo que el estudiante debe memorizar frases y pequeños diálogos, con el fin de poderlos repetir. El método directo supuso una innovación importante y comenzó a hacer visibles algunos de los problemas existentes en el proceso de aprendizaje de una lengua, aunque tampoco resultó de una gran utilidad para los aprendices. ¿Por qué? El problema fundamental de este método es que cuando el alumno
memorizaba, no podía aplicar estos conocimientos en una conversación real, porque en cuanto había una variable en ese diálogo, no era capaz de poner en práctica las habilidades lingüísticas adquiridas. Por esta razón, van a continuar buscándose nuevas metodologías que logren dar con ese objetivo final que perseguimos, encontrar el método perfecto.